Bienvenidos a Monitor Económico en el canal 5 días. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio donde vamos a estar haciendo un resumen durante una hora de todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía a nivel local y a nivel internacional. Hay muchos datos que vamos a conocer en el día de hoy. Como siempre, también te invitamos a que hagas que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, porque el Working te invita a que disfrutes de una experiencia conocida como Coworking Café. Siguiendo todas las medidas sanitarias, estamos de 8 de la mañana hasta de las 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo La Galería. Puedes reservar tu lugar al número que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Tenés, por ejemplo, conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Para enterarte sobre estos beneficios, ingresa a www.business.tigo.com.py y vas a tener todos los detalles. Tigo Business es una solución para cada negocio. En el día de hoy queremos poner como punto de consulta en nuestras redes sociales, en @5díaspy, la siguiente pregunta que tiene que ver con esto. Fijémonos. Dice, en el último informe sobre cuentas nacionales del Banco Central del Paraguay se señaló que la economía en el primer trimestre creció un 0,6%. Al cierre del 2021, ¿usted considera que la economía paraguaya crecerá un 3,5%, un 4%, un 3% o un 2,5%? Ahí tenemos entonces las opciones. La gente puede seguir votando, puede seguir opinando y vamos a tener el resultado final al término del programa. Así que le pedimos que vayan colaborando con nosotros también para tener la percepción de la audiencia sobre cómo creen que va a evolucionar la economía en este año. Y hablando de evolución, tenemos que mirar nuestros principales indicadores de la jornada. Bueno, y actualizamos el tablero de cotización de monedas extranjeras presentes en nuestro país. De qué manera abre en la jornada del día de hoy el dólar. Y miremos, está a un precio de 6.620 guaraníes en la compra, 6.720 en la venta. El real está a la compra 1.230, en la venta 1.330. El peso argentino está en la compra 35 guaraníes, en la venta 45. Y el euro, que se ha apreciado bastante en las últimas semanas, tenemos a 7.800 a la compra y a 8.350 guaraníes en su precio de venta. Vemos también cómo está la cotización de los principales commodities. Estamos viendo un poco la soja. Los granos de soja se están vendiendo a $492,7 por tonelada, perdiendo $6 en la última jornada. Vemos también el trigo, que está a $232 precio por tonelada, perdiendo $2. El arroz a 13,48, perdiendo también 0,087. El maíz está a $268,6 por tonelada, perdiendo también con números rojos o negativos, menos $4,7. Y el petróleo WTI está a $73 el precio del barril, ganando en la apertura del día de hoy $0,022. Miremos también cómo está el tablero del mercado bursátil, de qué forma se está comportando también el mercado de valores. Todavía no tenemos actualización de junio, pero vamos a mirar un poco cómo cerró mayo, y seguramente en los próximos días, lo más probable que ya el lunes o martes, vamos a tener los datos actualizados de la bolsa de valores que nos muestre de qué manera se está comportando esto, que es el volumen de negocios que están moviendo las diferentes casas de bolsa. En el total acumulado a mayo, tenemos que el 46% del total del volumen de negocios lo se vino realizando a través de Vasa Capital. En segundo lugar aparece Cadiem con el 19,76% de los negocios. Investor se llevó el 11,97% del total del volumen negociado. La Bolsa de Valores de Asunción el 5,73%, Avalon el 4,82%, Itaú Invest el 4,61%, Regional el 3,36%,
Después vemos, Itaú el 3,36, Regional el 2,16, Capital Markets el 0,51, Valores el 0,49, GTL se llevó el 0,02 y One Asset el 0,01. Ahí tenemos entonces la lista completa de las diferentes casas de bolsa que hacen intermediación entre los inversores y los emisores y el volumen de negocios de cada uno de ellos, tanto en el sistema tradicional como en el sector electrónico, el total negociado y la participación que tienen sobre el total del volumen de negocios que se ha realizado hasta este momento en el mercado de valores. Así entonces tenemos el volumen de negocios en lo que va de enero a mayo y como les decía, todavía no salió la última actualización que seguramente lo vamos a tener entre lunes y martes sobre los datos ya al primer semestre del año con los números consolidados de junio. Hasta aquí hacemos un breve repaso de los principales indicadores. Ahora hacemos una pausa y a la vuelta ya vamos a estar con el tema de análisis. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país. En el análisis del día queremos mirar algunos indicadores que aparecen en un informe denominado Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay que nos muestra la evolución de la economía de nuestro país. Vamos a mirar algunos datos específicos que están muy ligados a estos segmentos de la economía, como por ejemplo es el caso del sector de la construcción, que al cierre del primer trimestre, según el Banco Central, creció un 14%. Ahora, ¿cómo estuvo en este indicador de la construcción la venta de cementos? ¿Verdad? Que es un parámetro sobre cómo está la demanda también de ese insumo, que es vital para las construcciones, obviamente. Entonces, fíjense ustedes, tenemos lo que tiene que ver con las importaciones, que es esta línea de color verde. Vean ustedes cómo en los últimos trimestres fue aumentando. Hay que recordar que también tuvimos hace algunos meses problemas con la producción de una de las principales cementeras de nuestro país. Entonces había una menor demanda, había una alta demanda y una menor producción, una menor oferta de productos. Entonces eso es lo que demuestra un poco esta curva muy ascendente de las importaciones. La producción local siempre está por sobre, en el total de la oferta que hay en el mercado, más o menos un 80% es producción local, por eso que están un pico más arriba. Llegó
más o menos al cuarto trimestre llegó a superar la importación de productos de cemento, llegó a superar a la producción local. Sin embargo, una vez que se subsanó el problema, sobre todo de una de estas cementeras, volvió otra vez la producción local a estar por sobre la importación de productos de cemento. Sin embargo, la brecha que normalmente había, que era muy amplia, está como muy cerca entre ambos tipos de productos, los importados de los que son producidos a nivel local. Está mostrando un crecimiento, si sumamos ambos y vemos estas barras, está mostrando un crecimiento del 2,8% en este primer trimestre del año, y es un poquito superior, es ese 2,8% superior a lo que teníamos en el primer trimestre del año pasado. Pero sí, si comparamos por lo menos con el cierre del cuarto trimestre del 2020, sí vimos que hubo un bajón importante en la demanda de cemento, ¿verdad? Entonces, al mirar un poco uno de los principales insumos para la construcción, vemos números positivos comparados con marzo del año pasado, pero negativos sí vemos a cómo estaba el ritmo de la construcción en diciembre del año pasado, por lo menos al cierre de diciembre del año pasado. Podemos ver otro indicador también importante de la economía, todo lo que tiene que ver con el faenamiento de animales, tanto por la demanda local como también como la demanda externa. Fíjense ustedes, las exportaciones, la misma relación que veíamos con el cemento, las exportaciones son obviamente muy superiores en lo que tiene que ver con a dónde va la producción respecto a lo que es el consumo local. En el caso del consumo local, fíjense ustedes cómo hay una línea prácticamente recta, o sea, casi siempre es el mismo volumen de consumo el que tiene el Paraguay, ¿verdad? Sin embargo, en lo que tiene que ver con la demanda externa o el consumo internacional, sí hay variaciones no muy pronunciadas, pero sí hay curvas un poco, hay veces para arriba y en otros casos descendentes, ¿verdad? En este caso sí, fíjense ustedes cómo la demanda externa fue creciendo de manera interesante en los últimos trimestres. Si comparamos el primer trimestre del año pasado respecto al primer trimestre de este año, vemos una variación positiva de 23,4% de crecimiento en lo que tiene que ver con las exportaciones de carne, y por eso también el faenamiento de animales ha sido mucho mayor, ¿verdad? Entonces vemos también indicadores positivos por el lado del sector ganadero. Por último, podemos analizar también un poco cómo está la producción de energía eléctrica, y acá vamos a mirar a nuestras dos principales represas hidroeléctricas, y también la tercera, que es Acaradú. Estamos hablando de Itaipú, Yacyretá y Acaradú. Sumado las tres represas que tenemos, cómo está la producción de energía. Fíjense ustedes cómo hay números negativos ya desde el 2018. Miren ustedes cómo, salvo en algunos momentos del 2018, después hemos tenido y por lo menos una pequeña variación positiva a principios. Luego todos son números en negativo, ¿verdad? Esto que vemos acá, que está marcado en gris, es la suma de las dos binacionales, Itaipú y Yacyretá, y lo que vemos las barras es la suma ya de las tres hidroeléctricas, con Acaradú, que es 100% paraguaya. Vamos a mirar el dato final. Vemos acá la producción en el primer trimestre de este año ha sido un 7,3% menos que el año pasado, y la respuesta de estos números negativos es los bajos niveles del río Paraná, y que están haciendo que la producción se vea mermada, ¿verdad? Usted seguramente habrá escuchado ya hace bastante tiempo que estamos teniendo un problema de sequía y de bajante de los ríos muy importante, que se viene arrastrando ya prácticamente hace como 2 o 3 años, y eso está afectando bastante a la producción de energía eléctrica. Por eso también los volúmenes de cesión de energía han sido menores en estos años. Normalmente acostumbrábamos a tener exportación de energía que generaban ingresos de aproximadamente 700 millones, y hoy día estamos, por lo menos los últimos años, hemos bajado a un promedio entre 550, no hemos llegado incluso a los 600 millones de dólares en ingresos por cesión de energía. Entonces, por el lado de la energía sí vemos que no hay recuperación, seguimos con números negativos, y las perspectivas son también de que estos números por lo menos por unos meses más van a continuar, porque las proyecciones climáticas nos hablan de que la situación de bajante de los ríos
va a persistir por lo menos hasta el tercer trimestre de este año. Así que ahí vamos a estar entonces siguiendo un poco la evolución de cómo vaya la producción de energía y ojalá las condiciones del tiempo mejoren para que también ese que es uno de los importantes ingresos de divisas del país pueda volver a repuntar. Hasta aquí entonces los tres temas de análisis o las tres placas que nos ayudaron a mirar un poco cómo está la economía, por el lado de la construcción, por el lado de la ganadería, y en este caso último por el lado de la producción de energía. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a profundizar el tema del análisis del ritmo de la economía, pero lo vamos a hacer con Amílcar Ferreira, el analista económico que también hizo una serie de estudios y nos va a estar compartiendo los datos de su consultora. Eso lo hacemos a la vuelta de la pausa. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños. Muchos niños. Una sola conexión. Fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. A ver, vos que estás escuchando, decime, la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decí en voz alta el nombre de un shopping, ya. ¡Felicidades! Acabas de descubrir 3 marcas Top of Mind. Conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakiura Resort. Top of Mind 2021. 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima. Presentado por Revista Plus y 5 días. Official Media Partner, Grupo Venus Comunicaciones. Muy bien, estamos de nuevo en Monitor Económico por la pantalla del canal 510 y es el momento de hablar con agentes del sector económico y ustedes habrán visto seguramente esta semana, hemos
mostrado algunos de los cuadros muy interesantes del informe que ha presentado la consultora SEI Consulting Group, de la mano de Amílcar Ferreira, analista económico. Ya hemos mostrado, por ejemplo, lo del tema de los ratios de deuda, cómo fue evolucionando, pero queremos profundizar en ese análisis. Nosotros mostramos un poco los números porque nos parecieron súper interesantes, pero queremos tener de la mano de justamente del director de esta consultora un poco el análisis de cómo está observando la economía del país ahora al cierre ya del primer semestre. Y por eso ya está con nosotros en línea Amílcar Ferreira. ¿Cómo te va, Amílcar? Muy buenos días. Samuel, un gusto saludarte, un cordial saludo también a la teleaudiencia. Muchas gracias, Amílcar, por atendernos, gracias por estar con nosotros hoy en Monitor Económico. Y estaba comentando un poco a la audiencia lo que ya habíamos mostrado en algunos de los números de la consultora, y nos pareció súper interesante el análisis que hacen ustedes. Y mi primera pregunta tiene que ver con cómo has observado el cierre de esta primera mitad del año. ¿Considerás que podemos hablar ya de algunos indicios de recuperación económica o todavía hay más señales que tenemos que seguir recibiendo del mercado para poder comenzar a hablar de una reactivación, Amílcar? Empiezan a haber señales de recuperación, pero ciertamente diferentes, ¿no? Por sector. Yo diría como título de que este primer semestre fue impulsado por las exportaciones principalmente. Como el mundo se está recuperando en dos velocidades, el primer mundo ya está de salida, digamos, de la pandemia y ya empieza a traccionar la economía mundial, no así las economías en desarrollo, nuestros países, que todavía están muy afectados por la pandemia y con escasez de vacunas. Esa recuperación del primer mundo, principalmente China, está generando una fuerte demanda de commodities. Los precios están muy, digamos, favorables en este momento para los productos que nosotros exportamos, y eso es lo que en plena pandemia, con un país, Paraguay, que tiene hoy día los niveles de muertes por millón de habitantes más altos del mundo, sin embargo, se ve beneficiado por estos altos precios de los commodities. Esto genera un gran ingreso de divisas por exportaciones y a la vez, digamos, contribuye a ese crecimiento que estamos comentando. El sector importador sí se mostró más débil, digamos, un poco en contraste a lo que ocurre con el sector exportador. Decía las importaciones principalmente porque el comercio de frontera todavía está débil, ¿verdad? El comercio de frontera aún no recupera sus niveles prepandemia, está más o menos en un 25% por debajo de los niveles prepandemia. Entonces, hemos tenido un menor dinamismo por ese lado. De hecho, las recaudaciones de aduanas también, si bien se han recuperado con respecto al 2020, están prácticamente iguales a lo que fue 2019, con un gran esfuerzo. Sin embargo, el total de recaudación de impuestos sí ha mostrado un crecimiento. Los números del acumulado enero-mayo de 2021 son un 14,2% superior a lo que fue enero-mayo de 2019. En este informe hemos hecho las comparaciones contra 2019 y no contra 2020, porque creo que la comparación relevante es con los niveles prepandemia. Si uno compara con lo que fue el año pasado, obviamente todos los números están positivos, porque claro, el año pasado tocamos fondo, ¿verdad? Entonces creo que lo relevante es en este momento contestar la pregunta de si cómo estamos con respecto a los niveles prepandemia. Y ahí te da un número objetivo, 14,2% en lo que se refiere a la recaudación total del impuesto. Esto es explicado por la implementación de la reforma tributaria, ¿verdad? Cuya implementación plena se da este año, y también por el impulso del sector exportador. Te decía, crecimiento del sector exportador, no así la economía urbana, que sigue muy afectada, el sector de servicios, lo que llamamos este sector de hotelería, catering, restaurantes, etcétera, todavía bastante afectado y bueno, tendrá que esperar más. Entonces, recuperación diferente por sectores, Samuel. Sí, justamente ahí quería consultarte un poco porque está bueno tener el dato de comparación con el 2019, pero igual hay que recordar que 2019 también fue un año difícil para la economía paraguaya por todo el efecto climático que habíamos tenido, ¿verdad? Igual no estamos comparando con un año también complicado, ¿verdad? Y si llegáramos a crecer sobre el 2019,
sigue siendo también de alguna forma una base de un año que fue bastante complejo, Amílcar. Hay que recordar de que Paraguay viene, digamos, con dificultades ya para crecer en 2018 y 2019, donde prácticamente no ha crecido, ¿verdad? Y bueno, nos comparamos con un año malo, ¿verdad? El 2019 con un año piso, diría. Pero bueno, después vino el 2020, donde incluso cayó más, ¿verdad? Entonces, estamos un poco comparando con ese año más reciente, ¿verdad? Normal, por decirlo así. Y esos son los números que presentamos en el informe. Quiero ir un poco al detalle, Amílcar, y consultarte. Viste que en cuentas nacionales que se dio a conocer en estos días a través del Banco Central del Paraguay, mostraba que el sector agrícola había caído en un 10% en el primer trimestre. Pero entendemos que en alguna medida ese número tan negativo es porque el 2020 fue un año récord de producción y porque la exportación también fue tardía este año y ya a partir de abril recién comenzamos a ver, abril y mayo comenzamos a ver mayores volúmenes de ingreso de divisas por exportación, principalmente por el lado de la soja. ¿Consideras que al sumar ya todo el primer semestre, cuando tengamos los números consolidados primer semestre, ya el sector, la actividad por lo menos agrícola no va a ser tan negativa como ese primer pantallazo que nos dio el Banco Central? Sí, Samuel, te explico. En esta zafra, la que acaba de concluir ahora en mayo-junio, la soja tempranera tuvo problemas. El año pasado hubo sequía en ese periodo, digamos, de la soja tempranera. Entonces también la cosecha de lo que hubiera sido esa soja temprana no se dio, digamos, no fue buena. Y más bien incluso la tardía. O sea que hubo un retraso este año por factores climáticos en el levantamiento de los granos, habiendo fallado esa soja tempranera. Eso, en primer lugar, fue un factor que retrasó, digamos, el ingreso de divisas por no darse justamente esa cosecha temprana. Por otro lado, también hubo dificultades logísticas para, digamos, el embarque, y eso también contribuyó, hubo cierto retraso, digamos, por aspectos logísticos, y todo eso contribuyó a que el resultado del primer trimestre no fuera, digamos, el esperado, pero eso se va a recuperar en el segundo semestre y en lo que resta del año, debido a que este año también tenemos una muy buena cosecha, y yo estimo que vamos a ver también, los precios también acompañan, ¿verdad? Muy bien, incluso mejor que el año pasado. Y todo eso se va a reflejar en valores, especialmente en lo que es el valor monetario de las exportaciones. Yo creo que van a estar en niveles récord este año. Por el lado del consumo, vimos todavía números negativos y estamos arrastrando 3 trimestres ya consecutivos con números negativos. ¿Hay posibilidades de que a partir del segundo trimestre y ahora del tercero que estamos arrancando podamos ver algún repunte o todavía eso va a seguir resentido, Amílcar? Well, justamente en el informe, en la página 31, presentamos los datos de consumo. El año pasado fue un año difícil, prácticamente todos los sectores cayeron, ¿verdad?, en pandemia, salvo el sector de telefonía móvil, que fue el gran ganador en plena pandemia. Porque bueno, al quedarnos en nuestras casas, la gente se vio obligada a contratar, ¿verdad?, mayor ancho de banda, y aquellos que no tenían el servicio a contratarlo por primera vez, ¿verdad?, para poder trabajar desde la casa, comunicarse, y también la educación virtual para los niños. Esto hizo que el año pasado el servicio de telefonía móvil en el periodo de enero a abril tuviera un crecimiento del 18,2%. Y también construcción, ¿verdad?, que fue otro sector que se mantuvo, estuvo dentro de los rubros de consumo, que tuvo una variación positiva. Supermercados, que se mantuvo, ¿verdad? Yo ubico a supermercados y farmacias dentro del grupo de rubros que se mantuvieron el año pasado. Esto tiene que ver con que son rubros de consumo básico. Este año, Samuel, en el periodo de enero a abril, vemos una recuperación, ¿verdad?, liderada por materiales de construcción, que presenta una variación positiva interanual de 25,1%. Esto es el acumulado enero-abril con respecto al acumulado enero-abril del año pasado. Estamos comparando contra cifras en pandemia.
Venta de vehículos con una recuperación del 22,4%, equipamiento al hogar, venta de electrodomésticos y muebles, 17,5% positivo, venta de combustibles 12%, venta de ropas un 7,6%, farmacias con 7% y finalmente servicio de telefonía móvil con 6,2% y supermercados con 0,1%. O sea que estamos viendo cifras, digamos, que indican una recuperación con respecto a lo que fue el año pasado, repito. Y bueno, todo esto se va a consolidar en la medida en que Paraguay sea capaz de conseguir finalmente las vacunas. Realmente toda la economía está pendiente, diría yo, en este momento, del éxito que podamos tener en las vacunas. Hay que decir, digamos, en ese sentido, Samuel, de que yo creo que el Paraguay fue el país que tuvo la peor gestión en cuanto a la obtención de vacunas en Sudamérica. Esto, ¿en base a qué podemos decir esto? Si uno mira el porcentaje de la población vacunada de todos los países de Sudamérica, Paraguay ocupa el penúltimo lugar, solamente Venezuela está con un índice de vacunación más bajo que nosotros. Ayer veía justamente unos análisis que elogiaban la gestión del presidente Piñera, que es el extremo contrario, ¿no? El país más exitoso de Sudamérica en conseguir vacunas. Y bueno, comentaban un poco cómo su habilidad empresarial, su visión le llevó, digamos, a no poner todas las fichas solamente en el COVAX, sino que a encarar negociaciones directas con los laboratorios con mucho éxito. Y bueno, eso es lo que hace que hoy Chile, junto con Uruguay, tengan los dos índices de vacunación de su población más altos en Sudamérica e incluso entre los más altos del mundo. Situación contraria a la nuestra, ¿verdad? Que lastimosamente tuvimos una visión equivocada por lo que vemos. Apostamos todo al COVAX y salió súper mal y hoy estamos en el penúltimo lugar en vacunación. Sí, totalmente. El caso Chile. Chile, por ejemplo, más del 60% ya de su población ha tenido por lo menos una de las vacunas y casi un 50% ya han recibido las dos dosis, ¿verdad? Casi a niveles europeos es lo que tiene Chile. Y te consulto... Sí, sí. Marzo, abril, mayo del año pasado, cuando empezaba la pandemia, teníamos todos los recursos porque Paraguay venía con unas credenciales macroeconómicas impecables. Eso le permitió salir al mercado internacional rápidamente y captar los famosos 1.600 millones de dólares, el paquete entre emisión de bonos y créditos multilaterales, ese paquete de créditos. O sea, teníamos los recursos, todos los recursos, diría yo, para una negociación exitosa con los laboratorios. Solamente que, bueno, tuvimos por lo visto una visión equivocada de apostar solamente al COVAX y bueno, terminó muy mal eso. La cifra de muertos, ¿verdad?, que acumulamos es muy alta y en retrospectiva podemos decir, ¿verdad?, que nuestra gestión de vacunas fue de las peores de Sudamérica, teniendo todos los recursos para ser exitosos. Claro, que es lo peor, ¿verdad? O sea, no fue un problema de plata, sino un problema de gestión. Problema de plata, fue un problema de gestión. Sí mismo. Y ahí te consulto porque este fin de semana, Amílcar, va a comenzar el proceso de vacunación masiva a personas de 18 para adelante, pero con enfermedades de base. Tenemos 200.000 vacunas que llegaron en estos últimos días y se habla de que podría llegar cerca de 2 millones en los próximos, en lo que va de julio, y principios de agosto. Si efectivamente llegan esas vacunas y logramos tener eso a disposición y se abre masivamente, así como vos lo viste cuando estuviste hace poco en Estados Unidos, de que en shopping en todas partes se está inmunizando a gente, ¿puede llegar a cambiar un poco la perspectiva para la economía de Paraguay en lo que resta en este segundo semestre? Las vacunas le van a dar un tremendo impulso a la economía, a la situación que estamos viviendo. Va a descomprimir, hemos visto ya en otros países que han avanzado, ¿no?, en ese proceso de vacunación, cómo de a poco se empieza a descomprimir los servicios, los hospitales, ¿no?, los servicios de salud, y a la vez eso permite una mayor normalización de la economía, ¿verdad? Ya la gente puede salir, se pueden retomar ciertas actividades que son importantes de la economía urbana, ¿verdad? Y bueno, todo esto va a ir de a poco generando una recuperación. El impacto yo creo que va a ser importante. La ventaja que nosotros tenemos es que somos pocos, entonces 1 millón de vacunas no es una cifra importante, eso viene, por decir, en un vuelo puede venir eso.
Entonces, con que nosotros consigamos, hay que recordar que la población económicamente activa en Paraguay son 3.600.000 personas, son, digamos, las personas que estamos en edad productiva de trabajo, y bueno, 1 millón ya es una cifra importante. Si bien es cierto que se da prioridad, ¿verdad?, a las personas, a los adultos mayores, y va bajando, pero de todas maneras, 1 millón, 1.500.000, 2 millones, ya prácticamente supera el 50% de esa población económicamente activa. Y bueno, yo creo que en la medida que avancemos en vacunar a esa población, vamos a tener un cambio en el escenario, en la situación que estamos viviendo, un cambio muy importante, positivo. Ahí justamente esta mañana en la reunión editorial que teníamos con periodistas hablábamos un poco del tema de la importancia que tiene para las empresas incluso empujar también a que sus propias plantillas de colaboradores sean los que vayan a inmunizarse cuando esté abierto, porque evidentemente cuando tenés 1, 2 o 3 colaboradores dentro de la empresa que están con COVID, además del riesgo de muerte que eso siempre significa, se te paraliza por lo menos el trabajo de ese colaborador como mínimo por 15 días, y eso también genera un impacto a las empresas. O sea, hay que entender que también la cuestión de la vacunación es beneficioso para las empresas desde el punto de vista de tener a todo el equipo de producción trabajando al 100%, Amílcar. Vos sabés que yo como consultor estoy en muchas empresas y he visto, ¿verdad?, de cómo cuando en un departamento, por ejemplo, surge un infectado, prácticamente toda la gente tiene que ir a cuarentena, y la afectación en la productividad es muy alta, ¿verdad? Realmente afecta mucho. Y yo creo que hay que hacer una gran alianza público-privada cuando estas vacunas lleguen. Yo creo que esta última visita de la viceministra de la Secretaría de Estado de Estados Unidos a Paraguay ha sido muy importante. Ha permitido hacer el anuncio de la entrega ya de 1 millón de vacunas de Estados Unidos a Paraguay, y también de la ayuda que va a brindar Estados Unidos para que esas gestiones que estamos haciendo a través del mecanismo COVAX también generen resultados, ¿no?, que es todo lo que estamos esperando. Entonces yo creo que hay que hacer una gran alianza público-privada para apenas lleguen esas vacunas, brindar todas las facilidades para que la gente pueda ir y vacunarse. Yo escuché, Samuel, de una propuesta inclusive de declarar 2 días de asueto para que la gente vaya a vacunarse, pero de no ser así, yo creo que hay que hacer esa alianza público-privada de tal manera que las empresas liberen a sus funcionarios, a sus empleados, para que vayan a vacunarse. Esto le conviene a la gente, le conviene a las empresas, le conviene a la economía. Ojalá que así se haga, ¿eh? Es mejor o es más preferible perderle a ese colaborador por un día formando una fila que perderla por 15 porque está infectado del COVID. Ese es el análisis que de repente tenemos que hacer también, ¿verdad? Así es. Una de las cosas que yo espero, Samuel, es una buena organización de la logística de parte del gobierno para, digamos, poner varios puestos de vacunación, facilitar a la gente. Eso yo lo he visto en Estados Unidos. Hay muchos puestos de vacunación. Entonces, las filas no son importantes. Uno va, digamos, con una pequeña espera de unos minutos, no más de 30 minutos, y ya consigue vacunarse. Yo creo que lograr eso va a ser muy importante. Eso podría organizarse, como dije, estableciendo varios puestos de vacunación. También se puede hacer un sistema, por ejemplo, por terminación de cédula, de tal manera que la gente vaya en los días indicados de acuerdo a la terminación de su cédula. Ese tipo de medidas, ¿verdad? Creo que lo que llaman el autovac, ¿verdad?, en el cual uno va con su automóvil y ahí nomás sin bajar se le vacuna. Todo ese tipo de medidas que faciliten van a ser muy importantes cuando lleguen estas vacunas, de tal manera que en un plazo corto, también para no perder muchos días, ¿verdad?, de productividad en este proceso, decía, en un plazo corto podamos vacunar al mayor porcentaje posible de la población. Totalmente, totalmente. Estamos haciendo una encuesta a través de nuestras redes sociales y la pregunta es la siguiente, te quiero dar los resultados, a ver qué opinas. Dice, en el informe de cuentas nacionales del Banco Central del Paraguay se señaló que al primer trimestre de este año la economía de Paraguay creció 0,6%. En el 2021, ¿usted considera que la economía va a crecer un 3,5%, 4%, un 3% o un 2,5%? Pero el más del 60% nos está diciendo, por lo menos de los televidentes, que nuestra economía va a crecer solamente entre un 2,5% y un 3%. Todavía hay esa percepción negativa un poco de que no vamos a tener un efecto rebote muy potente. ¿Eso pensás que puede llegar a cambiar, Amílcar?
Mira, yo sí creo que vamos a crecer un 3,5. Hasta este momento me parece que la mejor, digamos, proyección disponible es la del Banco Central, porque también el Banco Central tiene acceso privilegiado ahora a datos de la economía. Ellos están viendo mejor que nadie la película, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Y bueno, yo creo que va a ser 3,5, impulsado principalmente por el sector agro, ¿verdad? También vemos una recuperación, por ejemplo, del sector maquilador. La maquila ha crecido increíblemente, ¿no? En plena pandemia, este sector empieza a revitalizarse. Y creo que el comercio de frontera, que es un sector que todavía está por debajo de su nivel prepandemia, de a poco también va a ir retomando su actividad hacia una mayor normalidad, digamos, en la medida que los procesos de vacunación avancen, tanto en Paraguay como también en los países vecinos. Brasil ya está produciendo su propia vacuna. El Instituto Butantan de São Paulo está produciendo ya en cantidades muy importantes. Brasil va a tener un avance importante en este segundo semestre en su proceso de vacunación, y todo eso va a hacer de que también nuestras economías, que podemos llamarlas emergentes, ¿verdad? Estamos dentro del vecindario de las economías emergentes, vaya saliendo de esta situación y vaya tendiendo hacia una mayor normalidad. Así que yo creo que la recuperación va a ser creciente, y también el desempeño económico en este segundo semestre, a medida que vayan pasando los meses, va a ser también creciente, cada vez mejor, para llegar a diciembre, yo creo, en una situación ya bastante cercana a la normalidad. Claro, claro. Da un promedio que habitualmente teníamos de crecimiento que estaba siempre en el orden del 4%, que es por lo menos hoy el día el potencial que tiene Paraguay y Amilcar. Nosotros, nuestro crecimiento este año, Samuel, no es tan importante si comparamos con el crecimiento proyectado para las demás economías de Sudamérica. Nosotros estamos más o menos en mitad de tabla. Por ejemplo, Perú va a crecer 8,5, Chile 6,2, Argentina 5,8, Brasil 3,7. ¿Pero por qué? Porque el año pasado no caímos mucho. Entonces, como no caímos mucho, el efecto rebote tampoco es tan importante. Todas estas economías que mencioné cayeron, pero brutalmente el año pasado. Por ejemplo, Perú cayó 11,1, Argentina 10%, ¿verdad? Entonces el efecto rebote es importante, ¿no? Nosotros, nuestro 3,5, luego de una caída de 0,6 el año pasado, que bueno, afortunadamente no fue muy grande la caída, y ese es el número que presentamos este año, ¿no? Cercano a ese potencial de crecimiento del 4. Ahora bien, el único aspecto que hoy desentona dentro de las variables macroeconómicas de Paraguay, que en los últimos años han estado bastante ordenadas, el único dato que desentona es el déficit fiscal y el endeudamiento resultante, ¿no? Que es la contracara del déficit fiscal. Yo creo que el gran tema de debate económico en este segundo semestre va a ser el cómo cubrir ese déficit fiscal. La proyección habla de un 4,1% del PIB para este año. Y bueno, vemos varias opciones, ¿verdad? El sector empresarial insiste en que tiene que haber una racionalización de los gastos corrientes, y también en la parte de compras públicas, ¿verdad? Donde, según un estudio del BID, hay ineficiencias, para no llamarlo corrupción, ¿verdad? Por otro lado, podríamos seguir apelando al endeudamiento. De hecho, ahora vemos que el Ejecutivo ha presentado una nueva solicitud de endeudamiento por 730 millones de dólares, pero estamos ya entrando en un terreno peligroso, porque ya los niveles de deuda están, digamos, en su techo. 34,1% Producto Interno Bruto, la última estadística publicada. Otra opción sería la venta de activos o empresas públicas, el modelo aplicado por Brasil. Vos habrás visto que Brasil puso en venta, ¿verdad? Electrobras, y con eso recaudó 12.000 millones de dólares. Eso es, digamos, un poco el modelo de Brasil. La venta de empresas públicas o de activos públicos también podría ser, ¿verdad? Tierras, propiedades valiosas que, bueno, que se le podría dar un mejor uso. Y bueno, la última opción, la más impopular, la suba de impuestos, ¿verdad? Que es el modelo colombiano, que ha generado todo un terremoto político en Colombia. Finalmente el presidente Duque no pudo pasar su propuesta de aumento de impuestos porque la gente salió a las calles y se rebeló en contra. Así que no son fáciles, todas las opciones tienen sus desventajas, ¿verdad? Y bueno, yo creo, como te decía, yo creo que en el centro del debate económico en este segundo semestre va a estar ese tema: ¿cómo resolvemos el déficit fiscal?
Totalmente. Y ahí esa, para concluir nomás, dentro de esa lista de opciones, mencionaste lo del tema de venta de empresas públicas. ¿Están en condiciones como para ser atractivo para el inversor privado? Por ejemplo, caso ANDE, ESAP. ¿Hay posibilidades de que alguna de estas empresas u otras del Estado puedan llegar a generar negocios importantes que nos ayuden un poco a mejorar estos números de déficit y de deuda que tenemos hoy, Amílcar? Pueden ser atractivas, ¿verdad? Digamos, poniendo las condiciones correctas, pero a medida que pasa el tiempo también se vuelven menos atractivas. Te pongo un ejemplo, el Copaco. Si vos vendías Copaco hace 10 años, quizá el precio que ibas a obtener iba a ser un precio interesante. Totalmente. Si vos querés vender Copaco hoy, y bueno, cada día vale menos, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, vale menos. Y sí, es una opción. Yo creo que es la menos probable por la cultura política, por todos los vínculos que hay entre el funcionariado público y el partido gobernante. Yo veo muy poco probable que yo menciono esta opción nada más como una opción teórica dentro de todas las opciones que están aplicando los diferentes países. Pero en el caso de Paraguay yo veo muy improbable que se avance por ese lado, como te decía, por las conexiones políticas muy estrechas que hay entre los sindicatos públicos y el partido actualmente en el gobierno. Sí, totalmente. No, se va, y además, A nivel político se arma un lío bárbaro que va a generar un ruido tremendo si es que se llega a proponer por lo menos eso, ¿verdad? Pero bueno, sí. Ahora de decisión ni siquiera es una propuesta sobre la mesa. así mismo. Amílcar, te Agradezco mucho tu tiempo, gracias por conversar con nosotros esta mañana en Monitor Económico. Un gusto, Samuel, un abrazo y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Amílcar Ferreira, analista económico, hablando sobre este estudio que hizo la consultora SEI, con datos actualizados y que nos muestra un poco el panorama en el que está Paraguay en este momento y las proyecciones que se tienen para el resto del año. Hacemos una breve pausa, a la vuelta volvemos con más información. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo.
Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Bueno, ahora vamos a ver los datos de nuestro monitor global, cómo está la economía de toda la región, no solo Paraguay, sino toda la región, y la evolución que ha ido mostrando a lo largo del 2019-2020 y ya el primer trimestre de este año. Fíjense ustedes de qué manera, por ejemplo, caso Argentina, venía cayendo 5,9%, 2,6%, 2,3%, o sea, una recesión consecutiva. Hemos venido observando en Argentina, 2%. El año pasado habían caído en un 5% en el primer trimestre, 12% en el segundo trimestre. Acá estábamos en la época de la cuarentena total. Después en el tercer trimestre otra vez vuelven a caer en un 11%. Cuarto trimestre, o sea, el cierre del año 2020, en una caída del 9%. Y recién ahora, después ya de 2 años, en 2021, han mostrado un crecimiento del 2,5%. O sea, sale de la recesión argentina después de 2 años consecutivos de caída de su economía. Podemos mirar Brasil, que mantuvo una tendencia un poco más estable de lo que tiene que ver con su ritmo económico, con crecimiento sostenido, leve pero sostenidos. En 2019 veíamos que el primer trimestre con 1%, 1,3%, repetía en el tercer trimestre y cerraba el año con un crecimiento de 1,4% en el 2019. Luego, ya como efecto de la pandemia, a partir del 2020 hay caídas, una mínima del 0,3% en el primer trimestre del año pasado, 5% caían en el segundo trimestre, esta es todo el trimestre de la cuarentena total. Luego ya comienza el periodo de flexibilización, a partir del tercer trimestre caen 5% y cierran con el año con una contracción del 4,1%. Brasil también, al cierre del primer fragmento de este año, los primeros 3 meses de este año, crece en un 1%. Después podemos ver cómo están creciendo también los demás países de nuestra región. Chile, que crece 0,3% en el primer trimestre. Colombia crece 1,1% en el primer trimestre también. Paraguay, que estamos acá, habíamos visto que habíamos crecido un 0,6%. Perú está liderando el crecimiento porque obviamente Perú había caído de una forma muy fuerte el año pasado, entonces la base de comparativa es muy baja, crece un 3,8%. Y el que no logra salir de la recesión y sigue con números negativos es Uruguay, que cayó su economía en un 2,8%. Hay que recordar un poco cómo se mueven las economías de todos los países de la región. Uruguay en el primer trimestre de cada año es la temporada fuerte del turismo. Que Uruguay, con todo lo que tienen, los balnearios que tienen y todo el movimiento económico que se genera en el turismo, obviamente el año pasado, en enero a marzo prácticamente del año pasado, no teníamos todavía o comenzaba recién la pandemia, con lo cual el turismo se estuvo moviendo de una forma casi normal, y este año obviamente por la cuestión de la pandemia fue muy golpeado el turismo y por eso que no logra salir de esos números de contracción. ¿Qué esperan los uruguayos? Obviamente puedan volver a crecer este año, no un crecimiento muy fuerte, pero sí un crecimiento que va a estar en el orden de más o menos el 2 al 3% para este año. Hasta aquí entonces miramos cómo están las economías de la región y la evolución que han tenido en los últimos trimestres y específicamente al inicio de este año. Vamos a mirar el resultado final de nuestra encuesta que habla también de lo mismo. Hoy le preguntamos a los televidentes en el último informe de cuentas nacionales del Banco Central. Se señaló que la economía en el primer trimestre creció un 0,6%. Al cierre del 2021, ¿usted considera que la economía paraguaya crecerá en un 3,5%, que es justamente el pronóstico del Banco Central? Opinó un 8%. En un 4%, es decir, gente que cree que la economía va a crecer más de lo que el Banco Central está proyectando, nos dijo un 13,9%. En un 3%, es decir, levemente inferior a lo proyectado por el Banco Central, nos dijo el 13%, y solamente en un 2,5%,
opina el 63% de nuestros televidentes que tienen una visión de crecimiento económico, pero no tan fuerte como lo que se está proyectando a través de el Banco Central con su informe de cuentas nacionales. Hasta aquí entonces el resultado de nuestra encuesta del día de hoy. Agradecido siempre por la participación de toda la audiencia a través de las redes sociales. Por último, te hacemos recordar que podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, y para vivir esa experiencia te invitamos a que conozcas el Working, que te invita a que disfrutes de la experiencia conocida como Coworking Café, que sigue todas las medidas sanitarias, un espacio realmente confortable de 8 de la mañana a 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo de la Galería. Puedes reservar tu lugar para venir a este sitio al 0985, el 188-188. Es un coworking café para colaborar, crear y también conectar con un entorno de tecnología realmente nunca visto en Paraguay. También te invitamos a que tomes el impulso que necesitas para seguir avanzando. En Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa, que son conectividad SD-WAN, escritorios cibervirtuales, ciberseguridad y mucho más. Para conocer todos los beneficios de este servicio, puedes ingresar a la página que aparece también en pantalla, www.business.tigo.com.py, y ahí informarte más sobre todos los detalles de este servicio. Tigo Business es una solución para cada negocio. Y con esto vamos poniendo punto final a esta semana de Monitor Económico. Agradecido como siempre por la sintonía de ustedes, invitándoles a que el lunes vuelvan a acompañarnos a la misma hora aquí por el canal 5 Días. Será hasta entonces. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo.